en Romanos capítulo 3 y si ustedes se acuerdan, yo sé que yo he hecho este repaso antes, pero Romanos 1:16 me ayuda mucho con este libro, porque él dice, Pablo hablando aquí, porque no me avergüenzo del evangelio, pues el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Emma, lo último que vimos la semana pasada es ese poder del evangelio, que aunque estábamos nosotros muertos en nuestro delito y pecado, Dios nos justificó, nos redimió, hizo propiciación por nuestro pecado. El evangelio nos salvó, exactamente. Eso fue lo que vimos, lo último que nosotros vimos. Vimos la mala noticia, que todos estábamos perdidos, pero la buena noticia es el poder de Dios para salvarnos a nosotros. Ok, hoy vamos a ver cuáles son algunas de las implicaciones del evangelio. Estamos en Romanos capítulo 3, versículo 27. 3, 27. ¿Quién quiere leer aquí del 27 al 31? ¿Ok? Si el evangelio es el poder de Dios para salvación, si la justificación viene por Cristo, por gracia, ¿cuáles son las implicaciones? Vamos a leer del 27 al 31. ¿Quién quiere leer? Yo leo. Ok. Dale. Ok. Donde está pues la jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? La de las obras, no sino por la de ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles, sino también de los gentiles? Porque en verdad Dios es uno, el cual justifica en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los Incircuncisos. incircuncisos. Sí. Una más, Andy. 31. Ok. Anulamos entonces la ley por medio de la fe. De ningún modo, al contrario, confirmen la ley. Ok, en el versículo 27, si Dios es el que me redime, si Dios es el que me justifica, Él pagó para que yo fuera redimido, Él cumplió la ley para que yo fuera justificado. ¿Cuál es la primera implicación en el 27? ¿Cuál es la primera implicación? No tenemos que jactarnos. Sí. O sea, los judíos no pueden jactarse. Sí, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. En otras palabras, nadie puede decir, yo soy salvo por mis propias obras, yo me justifiqué, yo me redimí, yo hice la propiciación que calmó la ira del Señor. No, nosotros le damos toda la honra y toda la gloria a Dios. ¿Sabe que a veces nosotros no entendemos? A veces, porque Dios haya condiciones para obtener la salvación, el obtener, el cumplir las condiciones no significa que hay algo de que jactarme. Déjeme dar una ilustración. Si yo estoy en el púlpito predicando y digo que te ganaste $1,000,000 en una rifa que estamos haciendo en la iglesia, y te digo que subas a buscarlo. Después que tú subes para obtener tu premio, tú puedes decir, mira, yo me gané esto. O por mi esfuerzo me gané $1,000,000. No, lo que tú hiciste fue la condición, subiste y lo recibiste. Y yo enfatizo esto por esta razón. A veces nosotros pensamos que porque cumplimos los requisitos, que eso significa que yo soy importante. Mira, yo me bauticé, man. Mira, yo me arrepentí. O mira, yo guardo los mandamientos del Señor, muy bueno. Y pensamos que eso significa que nos ganamos la salvación o nos jactamos. No, nada de eso
serviría de nada si Cristo no paga la deuda. Si Cristo no cumple la ley. So, la jactancia se excluye y nosotros nos exaltamos en Cristo. ¿Entendimos eso? Amén. Ok, ¿cuál es la segunda implicación en el 27 y 28? ¿Cuál es la segunda implicación que él dice? Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. En otra palabra, la segunda implicación es que la ley no tiene el poder para salvar. La salvación es por medio de Jesucristo. Él es que nos justifica. ¿Por cuál ley? ¿La ley de obra? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. La segunda implicación es esta, de que Dios ha hecho un camino, una manera, una condición, y es la fe, y que no puede ser por obras, porque si no, la salvación queda excluida. ¿Entendimos eso? Roger, y aquí veo que hay dos leyes, ¿no? Ley de las obras y ley de la fe. La ley de la fe sería lo que hizo Jesús. Sí, y yo pienso que Darwin, que la idea es esta, de que ya nosotros no estamos tratando de guardar la ley de Moisés y que por medio de ella somos justificados. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer, la ley de fe. Y eso implica obediencia, sumisión, implica el bautismo ahí, donde yo me tengo que bautizar para recibir lo que Cristo ha hecho. Pero todo eso está bajo la sombrilla de la fe. No es por mis obras que yo se la estoy presentando a Dios para ser salvo. O sea, esa es la ley de la fe. Sí. Jesucristo, Sermón del Monte y todos los ejemplos de los apóstoles. Sí, pero yo pienso que la idea, no sé si él está pensando específicamente del Sermón del Monte, pero la idea es de una vida de fe. Pero lo que me gusta aquí no es que hay un cambio. En el Antiguo Testamento no ley, en el Antiguo Testamento ley, en el Nuevo Testamento no ley. No. En el Antiguo Testamento era ley de obras. Tú nada más podías ser salvo por tu obra. Ahora hay una ley de fe que porque tenemos fe obramos. Déjame ver, hay un versículo que me gusta aquí. Está en Gálatas. Alguien dijo que Gálatas es un mini romano. Déjame ver dónde está. Hay ley, pero una ley de fe, ¿ok? Ok, la ley de las obras y la ley de la fe. Exactamente. Pero en los dos, en el caso del Antiguo y el Nuevo, hay cosas que Dios quiere que hagamos. En el Antiguo Testamento lo hacemos tratando de justificarnos. En el Nuevo Testamento lo hacemos porque hemos sido justificados. ¿Me entiendes? Todo gracias a Dios, a Jesús que vino a la tierra. Sí. Y el amor de Dios, Amén. que envió a su Hijo. ¿Cuál? No hicimos nada. Ninguno pudo hacer nada, ninguno pudo cumplir nada de eso, de esa ley. Sí. O no la pudimos cumplir perfectamente para podernos justificar. Ok, nota el 29 y el 30. ¿Cuál es la otra implicación de esta salvación que Cristo trajo? Que Dios no es solamente Dios de los judíos, sino también de los gentiles. Esta salvación es para todo el mundo, para el judío y también para el gentil. Los dos pecaron y ahora los dos pueden ser justificados, ya sea circuncidado o incircuncidado. La salvación le pertenece a todo el mundo. ¿Y cuál es la última implicación en el 31?
entonces la ley por medio de la fe. De ningún modo, al contrario, confirmen la ley. O sea que tenemos que confirmar la ley. Sí, en otra palabra, el plan de Dios en el nuevo pacto simplemente cumple lo que Dios, profetizó en el antiguo pacto. Es más, es interesante, la idea de la fe no es algo nuevo. Porque Hebreo 11 habla de todos estos personajes que vivieron en base a la fe y fueron aprobados. Vamos a ver en Hebreo ahora mismo en Romanos capítulo 4 de que la fe y la justificación de la fe fue algo que Abraham y David, ellos fueron justificados por la fe. So, Pablo está diciendo, la ley se cumple, se confirma por medio de Cristo y lo que Él hizo y por el nuevo sistema que Él vino a establecer. No sé, pero, o sea, este versículo 31, bueno, no sé, creo que estaba viendo que algunos lo toman como que no, tenemos que seguir todavía las leyes, o sea, el Antiguo Testamento, porque dice aquí, al contrario, confirmamos la ley. Sí. No sé, está un poquito confuso. Ok, muy buen punto. Sí, hay algunos judaizantes que usan ese versículo para ellos decir que por ley, Sí. por la ley por la que son salvos ellos. So nota Darwin aquí, Ingrid. Romano 8 luego él va a decir, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. So, no vivimos bajo la condenación del antiguo pacto. Los que andan conforme al Espíritu, sino conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, por nosotros, Dios lo hizo, enviando a su Hijo propio, Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la muerte, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Lo que yo entiendo de esos 4 versículos, Darwin, es esto, de que Cristo se hace un ser humano. Él cumple la ley perfectamente. Y cuando yo pongo mi fe en Él y ando conforme al Espíritu, Dios me ve a mí como alguien que cumple la ley. So, la idea no es que nosotros vamos a regresar a la ley a cumplirla. No, la idea es que ahora en Cristo, por medio de mi fe en Cristo Jesús, yo cumplo los requisitos de la ley porque Él lo cumplió. Deme un segundito, por favor. ¿Okay? ¿Tuvo sentido eso, Darwin, lo que yo dije? ¿O lo que Romano? Sí tiene sentido. Yo lo vi, bueno... sí, pero yo lo había entendido de que, por ejemplo, dice, anulamos entonces la ley por medio de la fe. O sea, si ya, por ejemplo, ya anulamos la ley, los antiguos mandamientos, ahora vamos a anular a Cristo. No, de ningún modo, pues al contrario, confirmamos la ley. Porque Cristo fue que cumplió esa ley. Uh-huh. Cristo cumplió todas esas cosas. Sí, yo pienso que él está diciendo, ok, ahora que somos cristianos, ya no nos importa la ley. Y él está diciendo, no, es más, al contrario, el nuevo pacto confirmó la ley. Cristo cumple la ley. Las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo. Los sacrificios del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo. En otras palabras, la ley tuvo su culminación en Cristo Jesús. Cuando Jesús dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, parte de eso concluiríamos ahí. Bueno, porque también dicen que no vino a abogarla, no la vino a abogar. Entonces vamos a seguir con los mandamientos, la cosa. Sí, y yo pienso... complementa aquí, perdón, disculpa. No, y yo pienso, Darwin, que el problema es que no entendemos la idea. En el Antiguo Testamento hay una circuncisión.
Pero en el nuevo pacto hay una circuncisión interna. So, Dios usó muchas cosas en el Antiguo Testamento que tuvieron su cumplimiento verdadero en Cristo. Y es el punto que él está diciendo aquí. De que anulamos entonces la ley por medio de la fe. De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Pero no es que regresamos a la circuncisión, sino que entendemos que esa ley tiene su cumplimiento en Cristo Jesús. Porque yo estaba pensando, ¿cuándo fue? Hace como 2 días atrás. De que de cierta manera no hay cristiano hoy en día que no se guíe por la ley. Por ejemplo, ustedes, Darwin y Diana, si ustedes quieren mostrarle a otras personas cómo criar a hijos, ¿a qué libro de la Biblia lo llevarían? Proverbio. Es más, nadie puede enseñar sobre cómo ayudar a los niños sin proverbio. Proverbio del antiguo ¿qué? Pacto. So, nosotros todavía tenemos una relación con el antiguo pacto. Pero también entendemos, por ejemplo, de que, Salomón fue sabio, pero ahora la sabiduría máxima está en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que yo digo, no voy a escuchar más a Salomón. No, yo escucho a Salomón. Pero donde Salomón está limitado, yo escucho a Cristo Jesús. Eso es lo mismo con otras partes. Ok, muy buena pregunta esa. Ok, el capítulo 4 se va a enfocar en la justificación por medio de la fe. ¿Se acuerdan Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios, ¿para qué? Salvación. A todo aquel que ¿qué? Cree. Que cree. Ya vimos el poder de la salvación. Ahora vamos a ver la idea de la fe. ¿Qué Dios quiso decir cuando Él habla de la fe? Capítulo 4, y vamos a leer del 1 al 8. Del 1 al 8. Ahora sí yo. Ok, Daron. ¿Qué diremos entonces? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia para aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Ok, para hablar sobre la fe, ¿a quién usa él como ejemplo? ¿A quién usa él como ejemplo? Abraham. ¿Por qué Abraham es un buen ejemplo para probar el punto que él quiere probar? Bueno, primero porque era viejito y bueno, en esa promesa que iba a ser padre. Ok. Y luego pues al hijito que le dieron, menos que lo quería mucho, lo mandaron a matar. Ok, estas son buenas razones, pero yo pienso que hay otra razón. Él está tratando de probarle a los judíos que uno tiene que ser justificado por la fe. ¿Por qué Abraham sería un buen ejemplo? Porque Abraham creyó en Dios y él no se había circuncidado. Ok, y Abraham, el primer ¿qué? Judío, ¿no es así? Judío. Él es el primer judío. Imagínate, si tú quieres probarle a todos los judíos que ellos necesitan ser justificados por la fe, es bueno comenzar con el primer judío. A mí me gusta esa idea. ¿Qué diremos entonces? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse. Pero no para con Dios. Yo pienso que el punto del versículo 2 es que si Abraham fue justificado por obra, podía jactarse delante de Dios. Pero Dios o las escrituras no lo ven así, como que él se jactó. Dios, tú me debes la salvación.
¿Por qué? ¿Qué dicen las escrituras en el versículo 3? ¿Qué dicen las escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, En otras palabras, ¿cómo fue Abraham justificado? ¿Porque él guardó la ley perfecta o por qué? porque creyó. ¿Y la justicia fue algo que qué? ¿Que él se ganó o fue algo que qué? Él recibió. Que recibió, esa es la idea. Primeramente, él fue justificado, pero fue justificado en base a la fe. Pero segundo, no fue una justificación que él se ganó por su perfecto récord, sino una justificación que Dios le dio a él. Ahora, déme darle esta, a mí me gusta. Este versículo, el versículo 3, es uno de los versículos más importantes en el Antiguo Testamento. En este versículo, Pablo está citando Génesis 15:6. Ahora, este versículo describe la vida de fe de Abraham, no solamente cuando Abraham creyó. En Romanos 4:22 y en Santiago 2 y en Génesis 15:6 es citado, pero describe eventos diferentes. Para mí que el punto es que Abraham vivió una vida de fe y por vivir una vida de fe fue justificado. De igual manera, nosotros tenemos que vivir una vida de fe, una vida caracterizada por la fe, no simple un momento de fe. ¿Me entienden el punto que estoy haciendo? Cuando dice aquí que Abraham creyó en Dios, no simplemente piensa en un momento, ok Dios, yo creí. No, aquí está describiendo la vida de él. Y cuando Dios ve esa vida de Abraham, dice, tú eres justificado. Tú eres un hombre que vive de acuerdo a la fe. Amén. ¿Cuál es el punto en el versículo 4? ¿Cuál es el punto que él está haciendo en el 4? Que en realidad no se la merecía, simplemente que Dios se lo dio. Sí, porque él dice, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como qué. Deuda. ¿No es verdad? Darwin, ¿qué día tú le pagas a tus trabajadores? ¿Qué día tú le pagas? Todos los días. Oh, si usted, Diario. ok, ustedes pagan diario, ok. Diario. Como, Wow. como el Antiguo Testamento. Ok, muy bueno, ok, eso es bueno, ok. Wow, Bueno, no hay que- wow, todos los días tienen dinero, ¿sabes? Ok, ahora vamos a pensar en algo, Si tú trabajas al final del día, Andy y Bridgie, y Darwin te da tu salario. Normalmente, ¿qué dice el trabajador después de eso? ¿Qué dice cuando él le da su salario? ¿Dice qué? Gracias. Normalmente decimos gracias. Ahora, Andy, ¿tú realmente tienes que decir gracias? Sí, es como la forma de agradecer, de agradecer todo lo que han hecho. Pero Andy, tú te lo ganaste. No fue como que él te lo está dando como un favor. ¿Ve el punto? Este es el punto que él está haciendo. Ahora, yo no estoy diciendo que no demos gracia. El punto que él está diciendo aquí es este. Pero que el salario no se le... A uno que trabaja, el salario no se le encuentra como un favor, sino como algo que se le debe porque tú lo trabajaste. Pero aquel que no trabaja, pero que cree en aquel justifica al impío, su fe se le cuenta, ¿por qué? Por justicia. En otras palabras, el punto fundamental que él está haciendo aquí es que cuando Dios dijo, Abraham, yo voy a contar tu fe como justicia, no fue algo que él se ganó, sino algo que Dios le dio porque vio la vida de fe de él. ¿Entendimos eso? Sí, ya comprendí el punto. Ok. Uno no sé dónde lo vi, pero uno lo ve no aquí como que es Dios, ¿no? El Dios es el que ya me equivoqué, no importa. Ok, so el segundo ejemplo que él usa aquí es el ejemplo de David. ¿Por qué David es un buen ejemplo? Porque David
fue perdonado cuando él debía morir. Sí, y David es el rey. Si el padre de la fe y el rey fueron justificados por la fe, ¿qué tú le dices a la persona común y corriente, el judío? Ahora, ¿cuál es el punto del versículo? Se dice, él dice, como también David hablaba de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justificación aparte de las obras. Ahora, en el versículo 7 y 8, él cita el Salmo 32, 1 y 2, donde David habla de la bienaventuranza cuando Dios perdona. ¿Y cuál es el punto que Pablo está haciendo? El perdón implica justificación no por ley, sino por ¿qué? Por fe. Porque si tú eres justificado por ley o por obra, tú no necesitas ¿qué? El perdón. Ya tú tienes tu récord perfecto. Dios, justifícame. Pero el hecho de que Dios perdonó a David implica que Dios lo justificó, no porque vio un récord perfecto, sino porque vio un hombre de fe. ¿Cuál es la segunda lección? El tener fe no significa que yo no voy a pecar. No, David es un hombre de fe. Abraham era un hombre de fe y pecaron. Pero el tener fe sí significa que nosotros nos arrepentimos después que pecamos, que nosotros estamos agradecidos del perdón y de la gracia que Dios nos da a nosotros. Pregunto, comentario en esa parte. Sí, del el versículo, no entiendo el 5, más al que no trabaja, pero cree aquel que justifica el impío, pues se le cuenta por justicia. No entiendo bien eso. En el versículo 4, Darwin, él dice, al que trabaja, el salario es una deuda. No se le cuenta, se le da, porque se le debe. Pero al que no trabaja, sino que tiene fe, la fe se le cuenta o se le da como justicia. ¿Entiende? ¿Qué significa? ¿Por qué está la palabra impío ahí? Porque lo que él está diciendo, pero aquel que trabaja, pero aquel que no trabaja, pero cree en aquel, y él hablando de Dios, ¿qué es lo que Dios hace aquí? Justifica. ¿A No quién? justifica a nosotros. Al nosotros impío, los pecadores. nosotros los pecadores. Ahora ya hablamos cómo él pudo hacer eso, ¿ok? Lo que ese versículo está diciendo es que Dios es un Dios que justifica al impío. Que uno diría, wow, eso es algo, ¿cómo que Dios va a justificar al impío? Pero esa es la única manera que nos va a salvar, porque todos somos impíos, somos pecadores, sí. No recuerdo el nombre, sería así como Raak. Sí, pero bíblicamente todos somos impíos. Y Dios nos justifica a nosotros. Amén. Ok, último punto que quiero hacer de esta sección. ¿Cómo David en el Salmo 32 ve el perdón que Dios le ofrece? ¿Cómo él lo ve? Es una gracia, una felicidad que lo llena de alegría. Sí, bienaventurado aquellos cuya iniquidades han sido perdonados. Versículo 8, bienaventurado. Las traducciones modernas dicen, feliz es el hombre cuyo pecado el Señor no toma en cuenta. ¿Y cuál es el punto que yo estoy haciendo? No hay felicidad sin el perdón de Dios. Si nosotros no somos justificados, si no estamos bien delante del Señor, no hay bienaventuranza, no hay dicha y no hay felicidad. Y cualquier felicidad que podamos tener sin el perdón de Dios es una felicidad temporaria, porque del momento cuando vamos a morir, ahora vamos a tener que darle cuenta a Dios. Tenemos que ver la felicidad que hay en ser perdonado y buscar ese perdón. Ok, vamos a hacer otra sección aquí, del 9 al 12, Ok, ahora él va a probar que hasta en el Antiguo Testamento Dios estaba pensando justificar a todos, ¿ok? Diana, ¿quiere leer? Ajá, sí, está bien. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso?
no siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Amén. Ok, wow, déjeme decirle, yo pienso que aquí es que Pablo se esmera como maestro de la Biblia. Y hace cosas como nosotros hacemos hoy, modernamente. Porque él dice, ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? ¿Y cuál es el argumento que él da en el versículo 9 y 10? ¿Ustedes lo ven? Abraham no estaba circuncidado. No. Abraham estaba incircuncidado cuando... Dije no circuncidado. Ok, gracias. No Abraham no estaba circuncidado cuando Dios vio la fe de él y lo contó como ¿qué? Como justicia. So Abraham obtuvo la salvación o la justificación sin ser circuncidado. Yo me imagino en ese momento los judíos que están escuchando esta carta. ¿What? ¿Cómo que cómo? Sí, él dice, él está citando Génesis 15:6. En Génesis 15:6 todavía Abraham no está circuncidado porque se circuncida en Génesis capítulo 17. So, él está argumentando en base al cuando él se circuncidó. So, él dice, entonces, ¿cómo le fue contado? ¿Siendo circuncidado o incircuncidado? No, siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justificación de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidado, a fin de que la justicia también les tome en cuentas a ellos. Wow, Dios hace la cosa perfecta. Dios le dijo que él era justificado en Génesis capítulo 15, para que nadie pudiera decir, tú no puedes ser justificado sin ser circuncidado. Pero luego le da la circuncisión en Génesis capítulo 17 para que Abraham fuera el padre o el ejemplo de los circuncidados y los incircuncidados. So, el argumento que Pablo está haciendo aquí es esto, de que uno es salvo por la fe y no por la circuncisión. Amén. Amén. Me hace pensar, cuando estaba repasando para estudiar hoy, en Gálatas capítulo 6, cuando él dice que ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En otras palabras, lo que a Dios le importa es esa fe que nos lleva a ser transformados y a cambiar. Amén. El Señor Dios estaba pensando en los gentiles, Sí. en nosotros. Y quizá una aplicación para nosotros es esta. Una pregunta, ¿en el Antiguo Testamento la circuncisión era importante? Sí. ¿Tú podías ser parte del pueblo de Dios sin ser circuncidado? No. Pero ese ritual no era todo. No. Ese ritual estaba supuesto a representar una vida de ¿qué? De fe y de dedicación ¿a quién? A Dios. A Dios. Y a veces, y este es el punto que quiero hacer, a veces nosotros nos enfocamos tanto en el ritual que se nos olvida que el ritual está supuesto a representar una vida de ¿qué? De fe, ¿me entiendes? La cena del Señor es un ritual que Dios quiere que hagamos cada primer día de la semana. Pero ese ritual representa de que yo voy a tener a Cristo en memoria toda mi vida, que Él es mi Salvador y Rey, ¿me entiendes? O por ejemplo, el bautismo es algo que Dios quiere que hagamos. Sí. Pero si nos bautizamos, pero eso no representa una vida de fe, pues nos mojamos, ¿me entiendes? La idea aquí es que
el ritual representa la vida de fe importante. So, a veces en el mundo religioso o en las iglesias se enfocan tanto en el ritual que no vemos la vida de fe que está supuesto estar detrás de esos rituales. Ok, vamos a leer, ok, tenemos tiempo, sí, ok. So, ahora él va a hablar que la justificación es por promesa y no por ley. ¿Ok? Del 13 al 17. 17a. Anderson. Yo. Ok. Ok. Porque la promesa de Abraham o a su descendencia de que él será heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia y la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Porque la ley conduce ira, a la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa se afirme para toda la posteridad, no solo para los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Ok, gracias a Anderson. Ok, versículo 13 él dice, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecho por medio de la ley, sino por medio de ¿qué? De la justicia y la fe. Ok, yo pienso que esta es la idea del versículo 13, cuando lo combinamos con el versículo 17. Dios le hizo una promesa a Abraham. Te he hecho padre de muchas naciones. ¿Cuál es la implicación ahí? No una, sino que muchas. O en Génesis 12:13, él dice, en ti, en tu descendencia, todas las familias del mundo serán ¿qué? Bendecida. So, Dios siempre ha tenido en mente de no solamente justificar a un pueblo, sino de justificar a quién. A todo el mundo. Y el argumento que él está dando aquí es esto. Si la justificación es por medio de la ley, la promesa de Dios no se puede cumplir. Esa promesa de ser una bendición para el mundo entero, de que Abraham fuera padre de todas las naciones, no se puede cumplir. Y obviamente hay problemas ahí porque las promesas de Dios se tienen que cumplir. Esa es la idea de estos versículos. Ok, él dice, no fue hecha por medio de la ley. Gálatas dice que la ley vino muchísimo más luego, en Gálatas 3, sino por medio de la justificación de la fe. Yo pienso que la idea que él está diciendo ahí es, la única manera que esa promesa se pueden cumplir es por medio de la justificación de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. En otras palabras, pues Dios nada más está lidiando con ¿quiénes? Con los judíos. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Lo que él está diciendo aquí es esto. Yo pienso que la implicación del 15 también es esta. Los judíos pensaban, nosotros tenemos la ley, podemos ser justificados por medio de ella. Y el punto que Pablo está diciendo aquí, primeramente, eso significa que Dios no les va a poder cumplir la promesa a Abraham. Pero segundo, ni ustedes pueden ser salvos, porque en el 15 la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley tiene que ser quitada para que Dios pueda justificar y perdonar. ¿Entienden eso? Amén. Por eso es por fe. Para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solamente a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. ¿Ve el punto? Y después él cita la promesa. Te he hecho padre de muchas naciones. ¿Cuál es que él está diciendo aquí? Es la justificación por fe. Es la única manera en que Dios puede cumplir su promesa a Abraham. Si es por ley, nadie puede ser salvo. Especialmente los gentiles no pueden ser salvos. Claro, así es.
Ok, pregunta o comentario. El Y es que versículo ni, 3. y es, Perdón. ay, no, y es que ni los judíos pudieran ser salvos porque es que nadie puede cumplir toda la ley. Sí, sí. Pero acuérdate que especialmente cuando estábamos estudiando el libro de Hechos, ¿se acuerda cuando arrestaron a Pablo? Me encanta, oye, esto es una de las cosas que cuando yo la vi es increíble. Pablo está predicando que Cristo se le apareció, la resurrección de entre los muertos, y todo bien, ellos están, ok, si Jesús el Mesías está bien. Y después él dijo, Jesús me mandó a los gentiles. Oh, no más, no queremos escuchar más. Porque ellos pensaban, esta bendición es para nosotros solamente. Pero, Egoístas. pero Dios le está diciendo a él, desde el principio, Dios estaba pensando en que Abraham iba a ser padre de muchas naciones. Amén. Ah, pero no pensando pues que, ay, sí, no, solo salemos a nosotros, no, sino los puestos y los privilegios que tenían, pues, como pueblo y todas las leyes que eran resguardados digamos, por el pueblo, pues, ¿no? Ellos eran mantenidos por las ofrendas y todo aquello, ¿no? Por los diezmos y todo eso. Ok, ahora rapidito, yo sé que ustedes me han escuchado decir este punto. ¿En qué sentido Abraham es nuestro padre? Si tú fueras Padre de judío... la fe. ¿En qué? De la fe. Sí, aquí él no está hablando no físicamente, porque si no los gentiles estuvieran excluidos, pero espiritualmente. Lo que Dios tenía en mente es que él iba a ser padre de todas las personas que tenían fe. Esa es la idea. De que cuando Dios hablaba de padre Abraham, la idea es, wow, Dios no estaba pensando en los judíos físicos, él estaba pensando en todo el mundo que tenía fe. Se vuelven hijos de Abraham. Nosotros somos los hijos de Abraham y él es nuestro padre. Amén. Y tenemos fe. Sí, sí tenemos fe. Amén. Bueno, quiero comentar sobre el versículo 13, donde dice la promesa de Abraham o su descendencia de que él sería heredero del mundo. No fue hecho por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Entonces, primero Abraham creyó, hizo el bien, obedeció a Dios, y de ahí pues vino obedecer lo demás, lo secundario, ¿no? Estas leyes y estos mandamientos, para confirmar su vida, ¿no? Que estaba cerca de Dios. Sí, aunque yo diría, Darwin, que yo veo fe en Abraham en Génesis 12, cuando él dejó su tierra y su parentela. Por eso es que me gusta mucho la idea de que Génesis 15, no estamos hablando de un momento, pero una vida de fe. Dios siempre ha visto fe en Abraham. Y mientras Abraham camina en esa fe, Dios lo va a justificar, él va a estar bien delante de él. No vida perfecta, pero una vida de fe. Amén. No sé si Siempre contesté tu pregunta ahí. La mía. Si la contesté o no. Ok, entonces pues Abraham no solamente fue un momento. ¿Sí me estás escuchando? Sí, yo te estoy Hola. escuchando, sí. Ah, la vida de Abraham pues, fue siempre obedecer a Dios o dentro de su ser ya era una persona, digamos, buena, agradable a Dios. Yo, obviamente yo no puedo saber exactamente, pero yo pienso que la idea es esta, de que Dios llamó a Abraham porque él sabía que Abraham era un hombre de fe. Ahora, otra vez, él cometió errores, por eso es que caminar en fe no significa perfección. Pero sí, si a mí me preguntarían, Roger, ¿tú piensas que Dios sabía que Abraham era un hombre de fe? Sí, claro que sí, sí. Y lo escogió por esa razón. Que a mí me Y lo gusta, probó en ese momento donde pues iba a entregar a su hijo. Sí. No, Yo pienso que ese es el momento más concluyente pues y de su obviamente, vida. y yo sé que Dios sabía el resultado. Yo creo que Dios hizo eso para que Abraham se volviera una sombra de lo que Cristo iba a hacer en el futuro. Pero Dios prueba nuestra fe. Yo pienso que a veces Él sabe el resultado. No es como que Dios dijo,
de que cuando Abraham no lo sacrificó, yo no sabía que él lo... ¡Wow! Mira. No, él sabía, pero yo pienso que Abraham aprendió algo. Yo pienso que todo eso fue para hacer una sombra de él. Ujú. Oye, Para pero mostrarnos. eso que estás diciendo no es como predestinación, algo así. Sí, yo pienso que Dios puede saber algo y no necesariamente causar que pase. Por ejemplo, Dios sabía que Adán y Eva Iban a pecar. iban a pecar. Sí. ¿Sabe cómo yo sé que él sabía eso? Porque ya él tenía el plan de Cristo hecho antes de la fundación del mundo. Pero eso no significa que él hizo que Adán y Eva pecaran. So, de igual manera, el hecho de que Dios sepa ciertas cosas no significa que Él la causa. Tenemos el libre albedrío para escoger. Amén. Pero como dice Gardner, nos estamos yendo ahí en aguas profundas, aguas profundas. Ok, pues vamos a dejarlo ahí, ya son las 4 hoy, ok. Y vamos a ver, en la próxima lección vamos a poder ver más detalladamente cómo lucía esta vida de fe de Abraham. Ya lo hemos estado viendo, pero lo vamos a ver más y más.